Si abrimos nuestras Biblias, allí en Lucas 7:18. Buenos días a todos. Dios les bendiga, les cuide y les guarde. A los que están tras las cámaras, igualmente, les enviamos un saludo. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas 7:18 y vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 18, ustedes el 19 y en el 35 nos unimos todos. Amén. Muy bien. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Ustedes? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras. He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven al deleite en casa del rey. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante del Padre, el cual preparará camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo y los cristianos, cuando lo oyeron, a Dios. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿A qué pues compararé los hombres y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Señor, en esta hora en que estamos delante de ti, en que estamos delante de tu divina y santa presencia, Señor, es para rogarte que tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento y que tu palabra llegue a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que mientras predicamos, compartimos tu bendita palabra, Señor,
que tú respaldes tu palabra con prodigios, con señales y con milagros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien. Lucas 7:18 dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, sin duda alguna, los discípulos de Juan estaban presentes cuando el Señor Jesús sanó al siervo del centurión. Lucas no menciona de qué estaba enfermo, pero Mateo dice que era un paralítico. Eso es lo que dice Mateo. Entonces, ellos, los discípulos de Juan, sin duda alguna, vieron que el Señor Jesús había sanado a este paralítico. También vieron que había resucitado a un muerto. El Señor Jesús había resucitado a un muerto. Y entonces, por eso es que dice, le dieron las nuevas de todas estas cosas. Entonces sigue diciendo, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entendemos por esta palabra que los judíos estaban esperando a un Mesías. Pero ¿saben cómo lo estaban esperando? O a un enviado. Mesías significa enviado. Todos ellos estaban esperando a un enviado o a un Mesías. Pero ellos esperaban a un enviado, ¿sí? Montado, a un libertador, montado en un caballo blanco, como se acostumbraba en su época. ¿Para qué? Para liberarlos de la esclavitud de los romanos. En ese tiempo, ellos estaban esclavizados por el yugo romano y pensaban que sabían que iba a haber un libertador, que iba a venir un libertador. Y por eso la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues dice los hombres, el 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, dice el 21. El 21 dice que en esa misma hora que sanó, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Note que él no dijo, yo soy el enviado.
Noten que él no dijo, yo soy el Cristo, yo soy el libertador que ustedes están esperando desde hace mucho tiempo. No dijo eso. No, en pocas palabras, no separó el cuello. No separó el cuello. Como luego a veces algunos, cuando Dios los usa para hacer un milagro de sanidad o de otro tipo de cosas, luego se atribuyen ellos esos milagros, esas sanidades. Él lo hizo así. ¿Por qué? Porque él era humilde y sencillo. Ajá. Y respondiendo Jesús le dijo, id saber a Juan lo que habéis visto y oído. Alguien decía también que los, los judíos, para que creyeran que, que Dios había enviado a una persona a darles libertad, iba a hacer milagros que no se habían hecho en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, aquí vemos al Señor Jesucristo dando libertad a los cautivos. Eso no se había hecho en el Antiguo Testamento. No se había hecho. Y por eso la gente se quedaba admirada y decía, ¿quién es este? Que aún los espíritus inmundos le obedecen. Cuando sanó a un ciego de nacimiento, decían, esto no se había visto desde la antigüedad. La gente se quedaba sorprendida al ver que el Señor Jesucristo hacía este tipo de milagros. Ajá. Y con esas señales que él hacía, la gente bien pudo, los judíos bien pudieron reconocer al Mesías, pero no quisieron o estaban sus ojos velados. Estaban, sí, estaban velados y no reconocieron que Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, salvando lo que se había perdido, dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesús, en el 23, dice, y bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso. Bienaventurado significa feliz, dichoso. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no dude de mí. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta del Señor? Porque como que Juan en la cárcel, estaba ya en la cárcel. Y estaba en la cárcel a causa de que Juan le decía a Herodes, le decía, no te es lícito estar con tu cuñada, meterte con tu cuñada. No te es lícito, porque Herodes adulteraba con Herodías. No te es lícito. Entonces, a causa de estas palabras, Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes. Ajá. Entonces, como que Juan dudaba que él fuera el enviado de Dios. Como que Juan dudaba que él fuera el Mesías, el libertador. Por eso la respuesta de Cristo Jesús, diciendo esto. Dice el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan,
comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué entendemos? Cuando leemos estos pasajes, podemos entender que el Señor Jesús está alabando, está exaltando a Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido profetizado por Zacarías, por Malaquías. Malaquías 3:1 precisamente habla de Juan el Bautista, de que él prepararía el camino del Señor. Entonces, miren, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús a aquellos que no conocen de Él, estamos preparando el camino del Señor. ¿Sí? Yo pensé que iban a decir, sí, amén, gloria a Dios. Pero esa es la verdad. Mire, Cristo Jesús ya vino por primera vez y vino como un abogado. Cristo Jesús vino por primera vez a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Pero ¿saben qué? Viene por segunda vez. Viene por segunda vez. Las señales que se están viendo, los terremotos, estábamos precisamente ayer viendo que en el sureste no había temblado. Y ayer o antier tembló por allá. Tembló por allá. Y continuamente la tierra está, como dice Isaías, está como borracho. Está temblando. En el pasado podrían decir, pero eso ha sucedido. Eso ha pasado. De por sí la tierra ha estado temblando. Pero ¿saben qué? Sí, efectivamente ha estado temblando, pero no continuamente como está temblando hoy en día. Está como cuando son los dolores de parto. Yo no lo he tenido, ¿no? Pero las mujeres podrán dar testimonio que cuando los dolores de parto son más continuos, es que pronto va a nacer el niño. ¿Sí o no, mujeres? Entonces, los terremotos están más continuos. A cada momento es más. Se ven señales también en el cielo. Se ven cosas, muchas cosas que habla Mateo 24 acerca de la segunda venida del Señor. Y debemos de estar preparados. ¿Qué debemos de hacer? Estar en oración, estar leyendo la palabra, estar compartiendo la palabra. Decíamos hace algunos días, todos los que estamos aquí, todos, sabemos más de los que están allá afuera, de los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, podemos hablar de Dios, de lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas, que éramos así y ahora ya no somos así. Ahora Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha sanado. Eso es lo que podemos decir, eso es lo que podemos hacer.
Lo que decíamos hace rato, podemos ir, repartir volantes y preguntarles a la gente, ¿tienes alguna necesidad? ¿Quieres que oremos por ti? Mire, la gente no va a decir no. Si tiene una necesidad, no va a decirnos que no. Todo lo contrario, va a decir, está bien, ore por mí. Ore por mí. Y hay que hacerlo, hay que atrevernos. Y de esa manera, ¿saben qué se está cumpliendo? Que estamos preparando el camino del Señor. Estamos preparando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo quisieran ustedes que Él nos encontrara? ¿Durmiendo? ¿Descansando así en nuestra casa, así cómodamente? ¿Viendo la televisión encendida? ¿Haciendo otras cosas que no van de acuerdo a lo que el Señor dice? Debemos de atrevernos. Debemos de romper el ámbito espiritual donde nos movemos. ¿Y saben cómo se rompe el ámbito espiritual? Predicando la palabra. No hay mayor guerra espiritual que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al predicar la palabra de Dios, se está estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Atrevémonos. Vamos por las almas. El 28 sigue diciendo el Señor Jesucristo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Miren nada más, el Señor Jesús le llama profeta a Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Aunque Juan el Bautista no ganó mucha gente. Aunque Juan el Bautista no hizo prácticamente muchas cosas. Pero le llama que él es un profeta y es mayor que los demás profetas. Mayor que Isaías, mayor que Ezequiel, que Daniel, mayor que todos los demás. Jesús lo llama mayor. Y dice que de las mujeres, dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Podemos entender que aunque Juan el Bautista convivió con el Señor Jesucristo, entre paréntesis, eran primos. Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos. Entonces convivió con él, anduvo con él. Le preparó el camino, lo bautizó en el río Jordán. Y el Señor Jesús dijo que era mayor que los demás profetas. Miren, esto a mí me impacta. Que el mismo Señor Jesucristo dijo que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Me impacta a mí esta palabra. ¿Por qué? Alguien decía que somos nosotros. Esos pequeños somos nosotros, que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y entonces, por esta palabra, significa que nosotros somos mayor que Él.
por tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y eso es verdad, porque Cristo está en nosotros. Y Cristo es mayor que Juan el Bautista. Yo no sé si a ustedes les da gozo esto, pero si esto no les da gozo, si esto no les da risa, yo no sé qué es lo que les va a dar risa. Yo no sé qué es lo que les va a dar gozo, pero a mí me impacta esta palabra. Y todo el pueblo dice, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Aquí vemos 4 grupos. No sé si ustedes lo alcanzan a identificar, pero vemos 4 grupos de personas. Dice aquí que el pueblo es el primer grupo de personas y todo el pueblo. Y los publicanos, ¿quién eran los publicanos? Eran gente que cobraba impuestos a Israel, al pueblo de Israel. Y a la vez, por cobrar impuestos, estos hombres eran judíos. Estos hombres eran judíos, pero también eran odiados por los mismos judíos, porque cobraban impuestos a Israel para Roma. O sea, eran aliados. Algo así, decían que eran traidores a la patria. No sé si han oído últimamente eso, de traidores a la patria. Algún parecido, alguna semejanza con, es pura coincidencia. Pero así pensaban de los publicanos. No los querían. Era gente odiada. Ajá. Mateo, discípulo del Señor Jesús, era publicano. Era un cobrador de impuestos. Ajá. ¿Quién más? El chaparrito aquel. Zaqueo. Por cierto, no sabemos si era su nombre o era su apodo, porque saqueaba. Ajá. También era un cobrador de impuestos. Un publicano. Luego, ¿quién más? Los fariseos. Era un grupo religioso. Sabían de la ley de Dios, pero no la cumplían. Pero sí quería que el pueblo cumpliera la ley. Otro grupo, los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley, pues, interpretaban la ley. Interpretaban la ley. Oh, qué revelación, ¿no? Ajá. Entonces interpretaban la ley, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Si se acuerdan, ¿no? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, llegaban ante él y les decían, por ejemplo, los soldados, nosotros, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y ellos decían, y Juan el Bautista les contestaba, no extorsionen a nadie. Conténtense con lo que ganan. Y así, y eran bautizados. Por cierto, Juan el Bautista, alguien decía que no sería muy popular hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, en primer lugar, predicaba en un desierto, ¿no? ¿Qué gente hoy en día iría a un desierto? Nadie. En segundo lugar, vestía con ropas de ¿qué? De camello. Ajá. O sea, era por decir algo, un cavernícola, por decir algo. Ajá. En tercer lugar, sus palabras eran terribles. Confrontaban. Les decía, por ejemplo, generación de víboras. Oigan nada más. Qué fuerte, ¿no?
Si alguien a nosotros, un predicador, nos dijera eso, ¿cómo reaccionaríamos? Si así, por ejemplo, estamos hablando y están algunas caras así, sonríen, Cristo les ama. Entonces decía, ¿quién les, generación de víboras, quién les enseñó a huir de la ira venidera? O decía, por ejemplo, el hacha ya está presta para cortar el árbol. Imagínense esas palabras. Arrepiéntanse. ¿Ah? Entonces no sería muy popular en nuestros tiempos. Alguien decía eso. Y es verdad. Pues hubo dos grupos que no quisieron obedecer lo que Dios había establecido. Y lo que Dios había establecido es de que debían de bautizarse. Bautizarse en agua. Y el bautizarse en agua era una señal de arrepentimiento. Aunque Cristo Jesús no tenía que arrepentirse de nada, pero los demás sí. Y por eso que es que Dios había establecido el que debían de bautizarse en agua. Y estos hombres no quisieron, los intérpretes de la ley, ni los fariseos. Todo lo contrario, empezaron a murmurar de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Y por eso es que el Señor Jesús dice en el 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Le impresionó. Y le impresionó la actitud de estos hombres a el Señor Jesucristo. Le impresionó. Por eso es que esta pregunta. Y él mismo dice, el Señor Jesús mismo dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Ajá. Cuando estaba meditando en el pasaje 31, entendí que esto se refería a cuando Juan el Bautista precisamente estaba bautizando y también bautizó a él, al Señor Jesús. Entendí esto y yo creo que aquí hay gente que no se ha bautizado. Entendí que hay gente aquí que no se ha bautizado. Y saben que el bautismo es importante. Precisamente es una de las dos ordenanzas que Dios dijo que debía de cumplirse antes de. Yo no sé si ustedes han leído la escritura, pero en la escritura habla de que luego de haber creído, luego eran bautizados. No tenían que recibir discipulados, como el caso, por ejemplo, de el eunuco que vino a Jerusalén a adorar. Y Dios envió a Felipe a que se emparejara a él cuando iba rumbo ya a su tierra. Y allí, después de Felipe leerle las escrituras, interpretarle las escrituras, el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo de esta manera,
si has creído, bien puedes. O sea, no tuvo que discipularlo. Luego, en cuanto creyó que Jesucristo era el Salvador del mundo, era el Salvador de él, luego fue bautizado. Entonces, entendí que cuando el Señor Jesús estaba hablando de esto, era porque estos dos grupos no les importó, no tomaron en cuenta, no quisieron obedecer la ley de Dios. Entonces, eso es entre paréntesis. Y sigue diciendo el 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En otras traducciones dice, en lugar de pecadores, dice de mala fama. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otras palabras, mas la sabiduría de Dios es justificada por sus resultados. Cuando el Señor Jesús dice, son como los muchachos, está diciendo, no hacen a su tiempo lo que deberían de hacer. Es la misma imagen de unos niños en la calle que juegan a bodas y funerales, pero sin lograr ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La pregunta es, ¿qué debemos de hacer después de oír esta palabra? Y yo creo que lo que debemos de hacer es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. ¿Qué está diciendo? Sin duda alguna, Dios está hablando ya a sus corazones de lo que no hemos, más bien, de lo que no hemos cumplido, de que Dios ha hablado a nuestros corazones y no le hemos obedecido, sin excepción, sin excepción. Yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas y es el momento de obedecerle. Si por ejemplo no nos hemos bautizado, es porque también no nos han enseñado qué es el bautismo. Los que ya han sido bautizados no hay problema, pero los que sí no se han bautizado, yo creo que es el momento de hacerlo, de preparar el lugar, de preparar las cosas para dar este paso de obediencia. Y después de dar este paso de obediencia, como es la cena del Señor, el bautizo en agua, entonces debemos de trabajar en el ministerio que Dios nos ha dado. No antes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos no obedeciendo la palabra de Dios, eso es lo que vamos a recibir. Eso es lo que vamos a recibir los que estamos abajo. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí en el frente damos lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. Pues, ¿qué les parece si nos ponemos en pie? Si nos ponemos en pie
para orar. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos por tu presencia en este lugar, por tu palabra, porque sin duda has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, no queremos ser como esos muchachos. Cuando tú dijiste que tocamos flauta y no bailamos. Que cantamos cantos fúnebres y no endechamos. No queremos ser, Señor, como esas personas. Y cuando tú dices que no se ponían de acuerdo, Señor, queremos ser de esas personas obedientes. Queremos ser, Señor, de esas personas que tú hablas a nuestras vidas y luego, Señor, hacemos tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Queremos estar siempre, Señor. Queremos estar siempre de acuerdo. Abrazar lo que tú abrazas. Amar lo que tú amas. Odiar lo que tú odias, el pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos colaborar contigo, Señor. Queremos ser colaboradores contigo. Yo no sé si usted pudiera decir esto. Pudiera decirlo, pero también hacerlo. Queremos ser colaboradores. Si usted quiere, si usted está dispuesto a ser un colaborador con Cristo Jesús para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, háblelo, órelo en voz alta. Dígale, queremos ser colaboradores contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos establecer tu reino aquí en la tierra. No de palabras, sino de hechos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Colaborar con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con todo lo que somos, Señor. Con nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Como dijera Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mis cosas, yo y mi carro, yo y mi casa, yo y mi economía, serviremos a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Considéranos, Señor. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Puedes valerte de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, santifícanos, purifícanos, que todo lo que hagamos pueda agradarte a ti, que todo lo que hagamos para ti pueda glorificarte, pueda exaltarte, pueda darte gloria, pueda darte adoración, pueda darte alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti y te damos muchas gracias, Señor, porque al estar aquí ya nos estás considerando,
ya nos estás llamando a ser colaboradores de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, denle un aplauso fuerte al Señor. En el nombre de Jesús. Señor, recibe este aplauso, Señor. Que a ti te lo dedicamos, a ti te lo ofrendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.